El salvaje oeste no se limitaba a tiroteos a mediodía ni a forajidos que se escapaban con oro robado. Sus figuras más oscuras no eran leyendas de la velocidad ni del estilo. Eran pesadillas encarnadas. Desde asesinos que creían ser elegidos por Dios hasta bandidos que dejaban pueblos enteros en silencio, estos eran criminales que infundían más miedo que las balas. Hoy, desvelamos a los forajidos más temidos del salvaje oeste, y el hombre que ocupa el primer puesto te impactará. Número 3. Jesse James, el terror de las celebridades. Jesse James era un maestro de la autopromoción, presentándose como un caballero sureño educado mientras dejaba un reguero de sangre por todo Missouri y más allá. Nacido en 1847, hijo de un predicador bautista en el condado de Clay, Missouri, la infancia de Jesse parecía normal hasta que la guerra civil desgarró la región. Missouri estaba dividido, y la familia James se alineó con la Confederación. Cuando milicianos de la Unión torturaron al padrastro de Jesse y lo azotaron, siendo adolescente, Jesse quedó marcado por la venganza y endurecido por la crueldad. A los 16 años, Jesse se unió a las guerrillas confederadas del sanguinario Bill Anderson. Aprendió a atacar sin piedad, participando en incursiones que saquearon, ejecutaron y aterrorizaron. Estuvo presente en la masacre de Centralia de 1864, donde soldados de la Unión desarmados fueron abatidos a quemarropa. La guerra terminó, pero el afán violento de Jesse no. Herido en combate y tras jurar brevemente lealtad a la Unión, pronto regresó a la delincuencia. Jesse y su hermano Frank se unieron a bandas de forajidos, asaltando bancos, diligencias y trenes. Rápidamente se ganó la reputación de ser un hombre de eficacia despiadada. En 1869, durante un robo a un banco en Gallatin, Missouri, Jesse disparó al cajero, sospechoso de ser un antiguo adversario, y huyó a caballo de forma caótica. Su precisión despiadada y sus audaces escapes lo hicieron famoso de la noche a la mañana. Junto con sus hermanos menores, Jesse formó la banda de James Younger, perpetrando algunos de los robos más audaces de la historia estadounidense. En 1871, la banda organizó uno de los primeros robos a trenes, deteniendo un tren doblando las vías y robando los pasajeros disfrazados con capuchas del Ku Klux Klan. La reputación de Jesse por su audacia y violencia se extendió rápidamente, y sus atrevidos ataques se volvieron legendarios. A pesar de casarse con su primo Z.E. en 1874, la sed de sangre de Jesse persistió. Los intentos de la agencia Pinkerton por capturarlo solo acrecentaron su notoriedad. En 1875, agentes bombardearon la casa de su padrastro, dejando sin vida al medio hermano de Jesse y mutilando a su madre. En lugar de quebrantarlo, el ataque avivó su ira y consolidó su imagen de forajido despiadado. Junto con los hermanos menores, Cole, Jim, John y Bob, la pandilla de James Younger comenzó a robar bancos y diligencias por todo el país. El gusto de Jesse por el drama lo elevó más allá de ser un forajido. Se convirtió en una leyenda. En 1871, tras robar un banco en Croydon, Iowa, Jesse interrumpió un mitin político cercano para advertir a la multitud que tal vez convendría desatar la situación. Pronto, dejó comunicados de prensa en los lugares de los robos y envió cartas a los periódicos, presentándose como un defensor de la gente común. Aunque nunca compartió la riqueza robada, se corrió la voz de que perdonó a hombres cuyas manos callosas los identificaban como trabajadores honestos. La imagen de Jesse encontró un poderoso aliado en John Newman Edwards, editor de periódico y exmayor confederado. Edwards defendió a Jesse en el Kansas City Times, presentándolo como un caballero valiente y un símbolo de la rebeldía sureña. Para muchos sureños, los bancos a los que Jesse se dirigía eran vistos como instituciones opresivas, y las palabras de Edwards transformaron a Jesse en un héroe de la causa confederada perdida. No se sabe con certeza cuánto de esta imagen era cierta. Edwards retrató a Jesse como educado, caballeroso y letal solo cuando era necesario, aunque la línea entre la realidad y la rapidez era incierta. A medida que la fama de Jesse crecía, también lo hacía la magnitud de sus crímenes. En julio de 1873, la banda de James Younger descarriló el ferrocarril de Chicago, Rock Island y Pacífico al doblar las vías en una curva, obligando al tren a detenerse. Fue uno de los primeros robos de trenes en la historia de Estados Unidos, y la banda apareció vestida con capuchas del Ku Klux Klan. Aunque el botín fue pequeño, el espectáculo conmocionó al país y consolidó la reputación de Jesse como un nuevo tipo de forajido. En 1874, Jesse finalmente se casó con su prima, y su novia de toda la vida, Z.E. La vida doméstica no logró contenerlo. Se dice que robó una diligencia durante su luna de miel en Texas.
Los agentes de la ley y los detectives se quedaron atrás. Ni siquiera la agencia Pinkerton, famosa por proteger a Abraham Lincoln, logró atraparlo. Su intento más infame ocurrió en 1875, cuando los agentes lanzaron un artefacto incendiario en la casa del padrastro de Jesse. La explosión hirió mortalmente al medio hermano de Jesse, de 8 años, y mutiló a su madre, causándole una lesión grave. En lugar de romper el mito de Jesse, la redada despertó la compasión pública. Muchos percibieron a los Pinkerton como despiadados, y la popularidad de Jesse se disparó. Pero la racha de audaces ataques de la banda terminó en desastre. En septiembre de 1876, atacaron el First National Bank de Northfield, Minnesota, del que se rumoreaba que poseía $75,000. Su plan fracasó casi al instante. Los vecinos desconfiados dieron la alarma, y un estudiante de medicina, Henry Wheeler, disparó contra los bandidos desde la ventana de un hotel. Dentro, el cajero se negó a abrir la bóveda, y cuando salió corriendo a la calle pidiendo ayuda, ciudadanos armados entraron en tropel. Se desató un tiroteo caótico. Al final, 2 pandilleros estaban sin vida, varios más heridos y los sobrevivientes solo habían robado $26,60. La pandilla de James Younger estaba acabada. Mientras huían, los ánimos se caldearon, y Jesse y Frank se separaron de los hermanos Younger. Los Younger fueron capturados poco después tras otro sangriento tiroteo. Los hermanos James desaparecieron y se escondieron. Durante años corrieron rumores de que Jesse había sido eliminado, pero en 1879 reapareció con una nueva tripulación. Entre ellos estaban Charlie y Bob Ford. La pandilla robaba trenes y bancos, pero carecía de la lealtad y la disciplina de la vieja guardia. Los ferrocarriles ofrecieron una recompensa de $10,000 por Jesse, con o sin vida. La tentación venció a la amistad. El 3 de abril de 1882, mientras se alojaba en casa de Jesse, Bob Ford vio su oportunidad. Mientras Jesse, desarmado, ajustaba un cuadro en una silla, Ford le dio en la nuca. El forajido más notorio de Estados Unidos cayó sin oponer resistencia. La noticia del fallecimiento de Jesse se difundió al instante. Multitudes se congregaron para ver su cuerpo, mientras que su hermano Frank se entregó a la justicia y fue absuelto. Bob Ford se hizo famoso brevemente, recorriendo el país para recrear su traición. Sin embargo, el público lo tachó de cobarde por dispararle a Jesse por la espalda. Recibió poco de la recompensa prometida y finalmente cayó en el olvido. 10 años después, en 1892, el propio Ford fue asesinado a tiros en un bar, abatido por un hombre que buscaba venganza. Jesse James nunca desapareció de la memoria. Para algunos, era un héroe popular, pero a diferencia de James, el siguiente forajido comenzó siendo un niño inocente, para luego transformarse en uno de los criminales más despiadados del oeste. Número 2. Billy the Kid, el fantasma de la Fronteras. El lugar de nacimiento exacto del niño que se convertiría en Billy the Kid es incierto, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que nació en la ciudad de Nueva York en 1859. Llamado Henry McCarthy, era hijo de inmigrantes irlandeses que huían de la hambruna de la patata. Su padre falleció en la infancia y su madre, Catherine, lo crió sola. A los 6 años, Henry viajó al oeste con su madre y finalmente se estableció en Silver City, Nuevo México. La vida en la frontera era dura, violenta e implacable, y Henry se adaptó rápidamente. Se integró a la comunidad hispana local, aprendió español, adoptó las costumbres locales y se ganó el respeto por su astucia y encanto. La tragedia golpeó a su familia cuando Catherine falleció de tuberculosis en 1879, dejando a Henry solo en un pueblo. Sobrevivió gracias a su ingenio, haciendo recados, frecuentando tabernas y relacionándose con delincuentes. Entre sus primeros delitos se incluyen servir de vigía durante robos y robar un revólver, lo que condujo a su arresto, pero Henry se negó a ser encarcelado. Con astucia y audacia, escapó de la cárcel y comenzó una vida de fugitivo, recorriendo cientos de kilómetros de terrenos agrestes para llegar a un lugar seguro en Arizona. A los 16 años, comenzó una rápida transformación en un forajido letal. Trabajó como cocinero en un rancho mientras perfeccionaba sus habilidades con las armas de fuego y el robo de caballos. Aprendió a moverse con rapidez, a golpear con decisión y a desaparecer antes de que las autoridades pudieran atraparlo. En menos de un año, era conocido como el Niño, temido tanto por delincuentes locales como por agentes de la ley. El 17 de agosto de 1877, pasó de ser un delincuente menor a un asesino.
Provocado por Frank Cahill en una pelea en un bar, el chico sacó su revólver y disparó al estómago de Cahill, dejándolo sin vida al instante antes de huir a caballo. Adoptó el nombre de William Ash. Bonney vagó por Nuevo México, convirtiéndose en un símbolo de desafío letal en la frontera sin ley. El condado de Lincoln se convirtió en el escenario de su leyenda. Poderosos terratenientes, la Cámara, controlaban el comercio y la aplicación de la ley, mientras que Alexander M. Sessun y John Tunstall desafiaban su dominio. Bonney se unió a los reguladores de Tunstall, un grupo encargado de defender su rancho. Prosperó en este ambiente violento, participando en emboscadas y tiroteos, entre los que destaca el asesinato del sheriff William Brady el 1 de abril de 1878. Bonney recibió un disparo en el muslo, pero sobrevivió, demostrando su temeridad y su instinto de supervivencia. La guerra del condado de Lincoln se convirtió en caos. Los reguladores se atrincheraron en la casa de M. Sessun durante un enfrentamiento de 2 días, intercambiando disparos con fuerzas rivales y soportando el incendio de una casa. M. Sessun resultó ileso y Billy escapó, dejando tras sí un rastro de muerte. Para entonces, era buscado por múltiples asesinatos en todo Nuevo México, pero se mantuvo intocable gracias a su astucia y velocidad. En 1880, se convirtió en el hombre más buscado de Nuevo México, apodado Billy el Niño por los periódicos. Pat Garrett, el nuevo sheriff del condado de Lincoln, estaba obsesionado con capturarlo. A pesar de la constante persecución, Billy sobrevivió a tiroteos, emboscadas y traiciones. El 28 de abril de 1881, mientras esperaba su ejecución por el asesinato del sheriff Brady, orquestó una audaz fuga. Dominó a los guardias, mató a uno con un revólver y disparó con una escopeta a otro, Bobo Ulinge, antes de montar a caballo y desaparecer en la noche. La vida de Billy el Niño estuvo marcada por la violencia, la audacia y la precisión letal. Su reputación de pistolero intrépido y escapista lo convirtió en una leyenda de la frontera, un hombre que sobrevivió donde otros perecieron hasta que Pat Garrett finalmente lo localizó. El 14 de julio de 1881, Garrett disparó a Billy en la oscuridad de la casa Maxwell. Billy cayó al instante, sin saber nunca la identidad del hombre que puso fin a su letal reinado. El siguiente criminal, sin embargo, eligió su propio destino, quitándose la vida en lugar de ser atrapado por la ley. Número 1. Kid Curry, el ejecutor de Wild Bunch. Harvey Logan, mejor conocido como Kid Curry, fue uno de los forajidos más peligrosos del decadente Viejo Oeste. Cabalgó con la banda de Ketchum y la banda salvaje, trabajando ocasionalmente por su cuenta, y se dice que cobró la vida de más de 30 hombres a lo largo de su violenta vida. Logan era falsificador, es miembro de la recién disuelta banda de Butch Cassidy y la banda de Sundance. Nacido en el centro de Iowa en 1867, Logan fue el tercero de 6 hijos. Huérfano a temprana edad, vivió inicialmente con su tía antes de mudarse al centro de Texas con varios de sus hermanos. Para 1883, trabajaba con caballos en el rancho Cross Hill, cerca de Rising Star, Texas. Allí conoció a George Curry, un amigo de nariz chata cuyo apellido Harvey y sus hermanos adoptarían. A principios de la década de 1880, Harvey viajó por Wyoming, Colorado y Montana, aceptando diversos trabajos de vaquero. Montana sería donde lo encontrarían los problemas. Tras repetidas disputas con un minero local, Pike Landusky, por su hija, estalló una confrontación mortal. Logan le disparó al minero en la cabeza y huyó rumbo a Nuevo México. En Nuevo México se unió a la banda de Blackjack Ketchum y posteriormente regresó a Montana al enterarse de que James Winters, amigo de Landusky, intentaba cobrar una recompensa por él. En enero de 1896, Harvey y sus hermanos Johnny y Lonnie se enfrentaron a Winters en su rancho. En el tiroteo que siguió, Johnny resultó sin vida. Harvey y Lonnie se retiraron a Nuevo México y se reincorporaron a la banda de Ketchum. Las disputas por el botín finalmente llevaron a Harvey y Lonnie a abandonar Ketchum. Harvey formó su propia banda, que incluía a Lonnie, Walt Putman, Tom O'Day y George Curry. En abril de 1897, Harvey le quitó la vida al ayudante del sheriff William Dean, de Powder River, Wyoming, durante una pelea de caballos. 2 meses después, su banda robó un banco en Belfort, Dakota del Sur. Durante una persecución en el condado de Fergus, Montana, Logan recibió un disparo en la muñeca y fue capturado junto con Putman y Curry. Fueron encarcelados en Deadwood, pero escaparon el 31 de octubre de 1897. El 14 de julio de 1898, Logan se asoció con Sundance Kid y George Curry para robar el tren Southern Pacific en Humboldt, Nevada,
y escaparon con solo unos $450. Un año después, el 2 de junio de 1899, la banda salvaje asaltó el Union Pacific Overland Flyer cerca de Wilcox, Wyoming. Un tiroteo con una cuadrilla que los perseguía dejó al sheriff Joe Asen sin vida, y la banda huyó al escondite de Ole in the Wall. El detective de Pinkerton, Charlie Seringo, los persiguió, pero Logan escapó a Nuevo México con Butch Cassidy y otros. Logan fue encontrado cerca de Jefferson City. Lo llevaron de vuelta a Knoxville y recibió tratamiento por sus heridas. El 11 de julio de 1899, Harvey, Elsie Lai y Sam Ketchum robaron un tren cerca de Folsom, Nuevo México. La cuadrilla del sheriff Ed Farr los alcanzó cerca de Turkey Creek, lo que desencadenó un tiroteo en el que resultaron heridos Lai y Ketchum, Farr, que falleció, y el agente Henry Love, herido. Ketchum y Love fallecieron posteriormente a causa de sus heridas, mientras que Logan y Cassidy escaparon. Curry se ocultó entonces en San Antonio, en el burdel Fanny Porter, donde conoció a Delamore, también conocida como Annie Rollers, con quien inició una relación que duró años. En febrero de 1900, su hermano Lonnie fue arrestado por agentes de la ley en Missouri. 2 meses después, su amigo George Curry recibió un disparo mientras luchaba con ganado cerca de Moab, Utah. El dolor y la rabia impulsaron a Harvey hacia el norte para confrontar a los responsables. El 26 de mayo, llegó a Moab y eliminó al sheriff del condado de Grant, John Tyler, y al agente Sam Jenkins. Más tarde, el 29 de agosto de 1900, se unió de nuevo a los Wild para robar un tren cerca de Tipton, Wyoming, y se llevó casi $55,000. La banda pronto se dividió. Logan y Ben Kilpatrick se dirigieron a Fort Worth, Texas, mientras que Cassidy, Sundance Kid y Will Carver asaltaron el First National Bank en Winnemucca, Nevada, y robaron $2,000. A mediados de 1901, la notoriedad de Harvey estaba en su apogeo. El 3 de julio, la pandilla robó un tren de Union Pacific cerca de Wagner, Montana, y escapó con aproximadamente $40,000. El 26 de julio, Logan vengó a su hermano asesinando al ranchero Jim Winters. Luego viajó a Tennessee, donde su novia Annie Rollers fue arrestada en octubre por gastar dinero robado. En diciembre, dejó sin vida a 2 policías de Knoxville que intentaron detenerlo. A pesar de la incesante persecución, Logan evitó ser capturado hasta un año después, cuando fue arrestado en un salón de billar de Knoxville. Tras un violento forcejeo, las autoridades no lograron condenarlo por los asesinatos policiales, pero fue sentenciado a 20 años de trabajos forzados por robo y a una multa de $5,000. Tras 18 meses en prisión, escapó el 27 de junio de 1903. En 1904, Logan participó en un robo de tren cerca de Parachute, Colorado. Una cuadrilla lo atrapó 2 días después y lo hirió. Aunque se negó a regresar a prisión, Harvey Logan se quitó la vida a los 37 años el 9 de junio de 1904. Fue enterrado en el cementerio Pioneer, con vistas a Glenwood Springs, Colorado.